Hola, soy el doctor Walter Altieri, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina y jefe del Servicio de Resonancia Magnética del Hospital Padilla de Tucumán. En la clase de hoy vamos a hablar de aparato urinario patológico. Con respecto a la patología renal, vamos a tocar 4 temas: litiasis, infecciones, traumatismos y tumores. Vamos a comenzar hablando de litiasis renal. La prevalencia es del 1 al 3% en la población. Predomina en varones en una relación 3 a 1 con respecto a las mujeres. Son más comunes entre los 30 y los 50 años. Se forman por una sobresaturación de iones y moléculas que precipitan formando cristales. Hay múltiples factores predisponentes, familiares, medioambientales, dietarios y algunas enfermedades metabólicas como la gota, la acidosis tubular renal, la hipercalciuria, entre otras. ¿Cómo es la presentación clínica de la litiasis renal? En un porcentaje de pacientes puede ser asintomático. En otros pacientes se presenta como un cólico renal con dolor a nivel de la fosa lumbar que se irradia hacia adelante, se extiende hacia los órganos genitales. También puede presentarse como un dolor abdominal difuso, con náuseas y vómitos, y se acompaña de manifestaciones urinarias como disuria, polaquiuria o hematuria. Cuando el cálculo está ubicado a nivel renal puede ser asintomático. En general, cuando el cálculo se desplaza por el uréter es cuando produce los síntomas. La ubicación de los cálculos puede ser proximal en alrededor del 37% de los casos, medial en un porcentaje menor y a nivel distal o en la unión uretero-vesical. Con respecto al diagnóstico por imágenes y cuáles son los métodos que utilizamos en la evaluación del cólico renal, comenzamos con la ecografía. ¿Qué ventajas tiene? Amplia disponibilidad, buena relación costo-beneficio, no utiliza radiación. Dentro de las desventajas, difícil la evaluación de litiasis en el tercio medio del uréter. Y con respecto a la utilidad, confirma el diagnóstico, nos da información sobre el tamaño, la localización, el número de cálculos y si hubiera alteraciones anatómicas. En este caso vemos una ecografía donde en el sector inferior del riñón se aprecia una imagen hiperecogénica que produce característicamente la sombra acústica posterior que corresponde a un cálculo ubicado en el cáliz inferior del riñón derecho. Otras imágenes de ecografía. En el lado izquierdo vemos el riñón con 2 litiasis en el cáliz inferior que producen la sombra acústica posterior. En la imagen superior derecha, la ecografía de un riñón donde se aprecia la dilatación pielocalicial manifestada por las imágenes anecogénicas a nivel del seno renal y un cálculo en el sector proximal del uréter. En la imagen inferior del lado derecho vemos esa estructura anecogénica que está en el sector superior correspondiente a la vejiga, el uréter en su sector distal con un cálculo a nivel de la unión vésico-ureteral que produce la sombra acústica posterior típica. En estas diapositivas podemos apreciar la vejiga con
múltiples imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior que corresponden a litiasis. Otro de los métodos que utilizamos para evaluar la litiasis renal es la radiología. La utilidad es limitada debido a la presencia de aire intestinal, la obesidad, las calcificaciones extrarrenales que pueden llevar a equivocación, el pequeño tamaño de las litiasis que hacen que no sean visibles. Tienen una sensibilidad del 60%. Y con respecto a las indicaciones, la localización de la litiasis, el tamaño, el número y la evaluación post-tratamiento. Dos imágenes de radiografías directas de abdomen donde podemos apreciar litiasis de pequeño tamaño en topografía del riñón del lado derecho, en la radiografía ubicada hacia la izquierda, y litiasis múltiple bilateral en topografía de ambos riñones, en el trayecto del uréter y en la cavidad pelviana a nivel de la vejiga, en el caso de la imagen ubicada hacia el lado derecho. Seguimos con imágenes de radiografía, en este caso en el lado izquierdo apreciamos un cálculo coraliforme que dibuja todo el sistema pielocalicial, y en el lado derecho una litiasis ubicada en la vejiga de gran tamaño. Dentro de la radiología existe un estudio que se llama urograma excretor o pilografía descendente, que sirve para evaluar los pacientes con litiasis renal. Este estudio comienza con una radiografía directa de abdomen, luego se introduce un medio de contraste que es el yodo a través de una vena del pliegue del codo, y se inyectan aproximadamente 1 centímetro cúbico por kilo de peso del paciente. Se obtienen radiografías a los 5 minutos, a los 15 y a los 30 minutos luego de la administración del medio de contraste. Así podemos evaluar en la imagen del lado derecho cómo los riñones comienzan a excretar la sustancia de contraste y se van tiñendo los cálices de ambos riñones a medida que se excreta el contraste. Radiografías obtenidas a los 15 minutos y a los 30 minutos luego de la inyección del contraste, donde podemos valorar la forma, el tamaño de los riñones, la opacificación de los cálices de la pelvis renal, del uréter y la represión progresiva de la vejiga. Entonces, ¿qué es importante valorar? Las siluetas renales, los grupos caliciales que presentan su morfología típica en forma de cáliz, o sea, cóncavos, los uréteres, tener en cuenta que no siempre son visibles en toda su longitud por los movimientos peristálticos y por cruces vasculares, y valorar la vejiga. En esta radiografía obtenida a los 5 minutos podemos valorar, como ya habíamos dicho, la morfología de los cálices indicados por las flechas rojas, la pelvis renal indicada por la flecha amarilla y los uréteres proximales marcados con las flechas azules. Radiografía obtenida a los 15 minutos, donde podemos visualizar pelvis renales, uréteres y la vejiga con parcial represión. La forma de la pelvis renal es muy variable y no debe ser considerada patológica.
La realización de radiografías a los 5, 15 y 30 minutos es un urograma excretor o pilografía descendente hecho de manera estándar, pero hay algunas situaciones en las cuales hace que necesitemos radiografías obtenidas en tiempo más tardío. Por ejemplo, cuando existe una obstrucción y dilatación del sistema pielocalicial, vamos a esperar a que el contraste termine de eliminarse por el uréter y así obtenemos radiografías a la hora o a la hora y 15 minutos y si hicieran falta otras más tardías inclusive. Ejemplos de urogramas excretores, en este caso en la radiografía directa del abdomen se aprecia una imagen calcificada en el trayecto del uréter a nivel de L3 en el lado derecho y luego de la administración del contraste podemos visualizar la marcada dilatación de los cálices de la pelvis renal y del uréter en su sector proximal hasta el lugar donde se encuentra la litiasis. En esta diapositiva podemos ver imagen calcificada a nivel del sector distal del uréter. Lo que comprobamos con la eliminación del contraste, cómo se observa la dilatación del uréter distal producida por el cálculo a nivel de la unión urétero-vesical. La tomografía computada es un método que se utiliza cada vez con mayor frecuencia y ha ido reemplazando al urograma excretor. ¿Qué ventajas tiene? La alta sensibilidad, alrededor del 97%, y una alta especificidad que alcanza el 98%. Detecta prácticamente todos los tipos de litiasis, nos brinda la localización precisa, la forma, el tamaño de los cálculos y también el coeficiente de atenuación. ¿A qué nos referimos con esto? Dependiendo de la composición de los cálculos, vamos a tener diferentes coeficientes de atenuación que lo podemos valorar con las unidades Hanfield de la tomografía computada. Los cálculos, que en su mayoría son de oxalato y de fosfato del calcio, tienen un coeficiente de atenuación entre 800 y 1000 unidades Hanfield. Los cálculos de estrubita, que tienen aluminio y magnesio con una incidencia del 15% aproximadamente, dan un coeficiente de atenuación entre 300 y 900 unidades Hanfield. Los cálculos que están compuestos por ácido úrico representan el 8% del total y el coeficiente de atenuación está entre 150 y 500 unidades Hanfield. Los cálculos de cistina tienen en un porcentaje del 1 al 4%, tienen un coeficiente de atenuación entre 200 y 880 unidades Hanfield. Esto es importante a fin de planificar el tratamiento. Obviamente, dentro de las desventajas de la tomografía computada, tenemos que considerar la exposición a la radiación. Diferentes imágenes de tomografía computada, donde podemos visualizar una litiasis ubicada en el cáliz medio del riñón izquierdo, tanto en el corte axial como en el corte coronal, y litiasis ubicada en el sector proximal del uréter, también en el corte axial y en el corte coronal de las imágenes del lado derecho. Seguimos con tomografía computada. En las imágenes ubicadas en el lado izquierdo podemos apreciar dilatación de los cálices
y de la pelvis renal sin presencia de litiasis a ese nivel, y en la reconstrucción coronal de la imagen inferior vemos un cálculo en el sector medio del uréter. Del lado derecho, dos imágenes donde se aprecia dilatación pielocalicial con discreta alteración del tejido graso perirrenal y la presencia de litiasis en el sector proximal del uréter en la reconstrucción coronal. En esta diapositiva, que es una reconstrucción coronal de una tomografía computada, podemos visualizar la uronefrosis en el sector superior, la dilatación del uréter en todo su trayecto y la presencia de litiasis a nivel del sector distal. La resonancia magnética es otro de los métodos que utilizamos para la evaluación de la litiasis renal. ¿Para qué nos sirve? Para detectar obstrucción, procesos infecciosos, sobre todo utilizarlo en niños y embarazadas para evitar la radiación, pero como desventajas tenemos la baja sensibilidad para la detección de litiasis. En este caso podemos ver imágenes de resonancia magnética en cortes axiales en secuencia T1, donde se aprecian litiasis ubicadas en el sector proximal del uréter del lado izquierdo. Otras imágenes de resonancia magnética del lado izquierdo, un corte coronal en secuencia T2 donde se aprecia gran dilatación pielocalicial del riñón derecho con la presencia de múltiples litiasis, dilatación del sector proximal del uréter con litiasis a ese nivel. En la imagen de la izquierda, a nivel de la pelvis, se aprecia dilatación del uréter del lado izquierdo y en su interior defecto de relleno producido por litiasis. Imágenes de uroresonancia donde podemos ver en el lado derecho el sistema pielocalicial de características habituales con uréter de calibre trayecto normal y en el lado izquierdo dilatación pielocalicial con defecto de relleno en el sector proximal del uréter producido por litiasis. Imágenes de uroresonancia en el lado derecho, la presencia de litiasis a nivel del cáliz medio e inferior, litiasis en el sector proximal y distal del uréter del lado derecho. Otras imágenes con dilatación del uréter del lado izquierdo por la presencia de litiasis a nivel distal. Entre los procesos infecciosos mencionamos la pielonefritis, los abscesos renales, pionefrosis, pielonefritis enfisematosa, cistitis enfisematosa y pielonefritis santo-granulomatosa. Ante un proceso infeccioso, como siempre, el método inicial para el diagnóstico del aparato urinario es la ecografía. ¿Qué hallazgo podemos encontrar en estos casos? Imágenes de mayor ecogenicidad ubicada en el polo superior del riñón derecho que se aprecian en estas ecografías. La tomografía computada es la técnica de elección para la evaluación de las pielonefritis. En el estudio sin contraste podemos identificar la presencia de gas en el tracto urinario, cálculos, hemorragia, la dilatación de la vía excretora. Luego de la administración del contraste por vía endovenosa, podemos visualizar áreas hipodensas en cuña, la trabeculación de la grasa perirrenal
y el engrosamiento de las fascias retroperitoneales. Imagen de tomografía computada con contraste endovenoso, donde podemos ver en el riñón derecho áreas de menor atenuación que corresponden a focos de pielonefritis que se manifiestan como sectores hipodensos en forma de cuña que afectan a la cortical y a la médula con base hacia la periferia. Tomografía computada donde se aprecia en el riñón del lado derecho múltiples focos hipodensos compatibles con pielonefritis. En esta diapositiva podemos apreciar una tomografía computada con contraste endovenoso donde se visualiza en el riñón izquierdo una imagen hipodensa con marcada alteración del tejido graso perirrenal y una colección adyacente. Corresponde a un absceso secundario a un proceso pielonefrítico. En el caso de la pielonefritis crónica, podemos ver en la tomografía computada una disminución del tamaño del riñón asociado a cicatrices con adelgazamiento cortical y dilatación de los cálices por retracción. En los procesos de pionefrosis, ecográficamente se puede ver asociado a la dilatación pielocalicial la presencia de material ecogénico a nivel de los cálices y niveles líquido debido al contenido dentro de esos cálices. La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante producida por gérmenes anaerobios que se caracteriza por la formación de gas a nivel intrarrenal o perirrenal. En esta radiografía directa de abdomen podemos apreciar colecciones de gas sobre la silueta renal y en el espacio perirrenal. Imágenes ecográficas de una pielonefritis enfisematosa donde podemos ver un aumento del tamaño del riñón asociado a focos ecogénicos que presentan sombra acústica posterior y corresponden a la presencia de gas en el parénquima renal. Pielonefritis enfisematosa en una tomografía computada donde podemos ver la presencia de gas a nivel renal y perirrenal. Una tomografía computada donde podemos apreciar en esta pielonefritis enfisematosa la presencia de dilatación pielocalicial bilateral con litiasis a nivel de los cálices, de las pelvis y en los uréteres, y además nivel hidroaéreo en ambos uréteres. Tomografía computada de un paciente que presenta una cistitis enfisematosa donde podemos apreciar gas disecando las capas de la pared vesical en la luz y en los planos grasos adyacentes. Este proceso infeccioso es más común en mujeres, sobre todo diabéticas. En la pielonefritis santo-granulomatosa podemos ver en tomografía computada aumento del tamaño del riñón, la presencia de litiasis coraliforme asociada a uronefrosis, colecciones y cambios en la grasa perirrenal. Todas estas características visualizadas en el riñón del lado izquierdo. Imagen de tomografía computada de un paciente con pielonefritis santo-granulomatosa donde podemos apreciar
En el riñón derecho, la alteración de la morfología con un cálculo coraliforme y marcada alteración del tejido graso perirenal. Se asocia a colecciones en dicho nivel que se extienden hacia el músculo psoas y hacia las partes blandas adyacentes, constituyendo abscesos. Otras imágenes de pielonefritis granulomatosa. En la radiografía directa de abdomen vemos el aumento de tamaño de la silueta renal con un cálculo coraliforme. En la tomografía computada, la desestructuración del parénquima renal, la marcada uronefrosis asociada a cálculo coraliforme, colecciones tabicadas perirrenales que afectan las partes blandas adyacentes, tal cual pueden verse también en la reconstrucción sagital de la tomografía computada. Otro estudio que se utiliza para evaluar el aparato urinario es la cisturetrografía miccional. La indicación de este examen es en los casos de infecciones urinarias a repetición, más común en niños y en una frecuencia a predominio de las mujeres. Consiste en rellenar la vejiga a través de una sonda con contraste iodado. La idea es evaluar si hay reflujo del contraste desde la vejiga hacia el uréter y el riñón. En esta cisturetrografía miccional podemos ver el relleno de la vejiga, el reflujo del contraste hacia el uréter y el relleno de la pelvis renal y cálices renales. En este momento se está viendo también contraste en la uretra, debido a que este niño está orinando. Otros ejemplos de cisto-uretrografía miccional, donde se ve marcado relleno de la vejiga y reflujo vésico-ureteral bilateral en ambos estudios. Esta diapositiva muestra los diferentes grados de reflujo vésico-ureteral. El grado 1 solo afecta al uréter, el grado 2 compromete el uréter, pelvis renal y cálices, sin embargo manteniendo la morfología habitual. El grado 3 ya presenta ligera dilatación de la pelvis y de los cálices y se insinúa la tortuosidad del uréter. En el grado 4 es marcada la dilatación tanto del uréter, de la pelvis renal, de los cálices renales, y en el grado 5 esa tortuosidad del uréter es más marcada aún, con una importante dilatación del uréter, de la pelvis, de los cálices, la inversión de la concavidad habitual que presentan los cálices renales e incluso el reflujo intrarrenal. En el estudio del traumatismo renal, la técnica de elección es la tomografía computada con contraste endovenoso. Hay métodos alternativos como la ecografía y la resonancia magnética en el caso, por ejemplo, de niños o pacientes embarazadas. El urograma excretor y la arteriografía han ido perdiendo utilidad. La arteriografía solamente reservada en el caso de traumatismos que afectan a los vasos principales de los riñones. Aunque la ecografía no es la técnica de elección, sí puede ser el método inicial. Está indicada en el seguimiento de las lesiones y procedimientos en el caso de sospechas de traumatismos leves, pacientes que presentan alergia al contraste iodado, embarazadas y niños. Entre los hallazgos podemos encontrar hematomas,
laceraciones, fracturas, hematomas subcapsulares. La tomografía computada es el método de elección para evaluar un traumatismo renal. La técnica ideal es hacer primero un estudio estándar sin contraste endovenoso, luego la inyección del contraste por vía endovenosa y realizar una fase nefrográfica temprana a los 70 segundos más o menos de la administración del iodo, que nos permite evaluar el parénquima y la vasculatura renal, y por último una fase excretora a los 3-5 minutos de la administración del contraste para valorar el sistema excretor. El traumatismo renal se clasifica en 5 grados. En el grado 1, como podemos apreciar en esta diapositiva, estamos hablando de una contusión a nivel cortical. En la tomografía computada sin contraste endovenoso apreciamos en el tercio medio del riñón izquierdo un área de mayor densidad debido probablemente al contenido hemático. Luego de la administración del contraste se visualiza ligera dilatación pielocalicial y esa área mencionada anteriormente no presenta tinción con el medio de contraste. Dentro del grado 1 tenemos también al hematoma subcapsular. En las imágenes de tomografía computada sin contraste podemos ver una colección de mayor densidad en contacto con el riñón del lado izquierdo, el cual se encuentra desplazado hacia arriba. Luego de la administración del contraste por vía endovenosa, apreciamos mejor los bordes del riñón que aparecen regulares y nítidos y la colección que se encuentra en el espacio subcapsular. En el grado 2 de los traumatismos renales podemos reconocer laceraciones superficiales menores. En la tomografía computada apreciamos a nivel cortical una banda hipodensa en relación al traumatismo y una pequeña colección adyacente. En el grado 3 del traumatismo renal, la laceración afecta a la cortical y a la médula. En ese caso vemos en diferentes tomografías con contraste endovenoso la banda hipodensa comprometiendo la cortical y la médula y colecciones adyacentes. En este caso no hay afectación del sistema colector. En el grado 4 del traumatismo renal, las laceraciones parenquimatosas son aún más profundas y comprometen el sistema excretor. En la tomografía podemos apreciar banda hipodensa que afecta a la cortical, a la médula y se extiende hacia la pelvis renal. En la fase tardía podemos comprobar la extravasación del contraste a nivel de la pelvis renal. Traumatismo renal grado 5, donde se comprueban múltiples laceraciones renales severas con compromiso de la cortical, de la médula y del sistema excretor, visualizándose en la tomografía computada la alteración de la estructura del riñón con colecciones perirenales y extravasación del contraste por fuera del sistema excretor. Vamos a hablar ahora de lesiones renales quísticas. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para definir un quiste en los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes? En la ecografía, el quiste se presenta como una estructura anecogénica, libre de ecos, de paredes finas
regulares y bien definidas con el refuerzo característico de la pared posterior. En la tomografía computada, los quistes tienen densidad acuosa entre 0 y 20 unidades Hanfield, no presentan realce luego de la administración del contraste endovenoso y también presenta paredes lisas, regulares y bien definidas. En la resonancia magnética, los quistes renales se comportan hiperintensos en la secuencia T2 e hipointensos en T1. También presentan ausencia de realce luego de la administración del gadolíneo. Sus paredes son regulares, finas y bien definidas. La clasificación de Wozniak permite agrupar a los quistes renales en 4 tipos. Tipo 1, 0% de malignidad. Tipo 2, con pequeñas alteraciones, pero también con un porcentaje de malignidad 0. El tipo 2F, que presenta aproximadamente un 5% de posibilidades de malignidad. El tipo 3, que de acuerdo a las características es probablemente un 50% maligno. Y en el tipo 4, 100% de probabilidad de malignidad. El Wozniak tipo 1 se presenta ecográficamente, como ya habíamos mencionado, como una estructura anicogénica de bordes regulares y bien definidos con refuerzo a la pared posterior, como visualizamos en la imagen superior del lado izquierdo, quiste a nivel del polo inferior del riñón. En la tomografía computada, la imagen superior del lado derecho, imagen hipodensa de bordes regulares y bien definidos en el tercio medio del riñón del lado izquierdo. Y en resonancia magnética, en las imágenes inferiores, tanto en T1 como en T2, hipointenso en el T1 e hiperintenso en el T2, de bordes bien definidos y regulares. Wozniak tipo 2. En la ecografía se aprecia en el sector medio del riñón una imagen quística con un tabique fino en su interior. Y en la tomografía computada, con contraste endovenoso, también apreciamos en el riñón izquierdo imagen quística con fino tabique en su interior. El quiste de Wozniak tipo 2F requiere seguimiento y tiene un 5% de probabilidad de ser maligno. Podemos visualizar en esta tomografía computada sin contraste y luego de la administración del yodo una formación quística de paredes gruesas con un tabique en su interior también grueso. Wozniak tipo 3, con un 50% de probabilidad de malignidad, vemos en la ecografía y con la utilización del Doppler un quiste de bordes irregulares, de paredes engrosadas, con tabiques en su interior que presentan flujo con el Doppler, lo cual sugiere cierto grado de malignidad. En la tomografía computada, en el Wozniak tipo 3, quiste de bordes irregulares, con tabiques gruesos y pared también engrosada. Wozniak tipo 4, con un alto porcentaje de malignidad. En la ecografía, imagen quística de bordes irregulares con contenido heterogéneo, al igual que en la tomografía, donde se aprecian calcificaciones en la pared y múltiples tabiques con contenido heterogéneo en el interior del quiste. Dentro de las lesiones quísticas renales, debemos mencionar la enfermedad poliquística autosómica dominante. Es la tercera causa de falla renal terminal y se trata de una alteración genética. Se presenta clínicamente con dolor abdominal, masa palpable, hematuria, proteinuria, hipertensión, anemia, litiasis renal.
También están comprometidos otros órganos como el hígado, el páncreas, vaso, tiroides, las vesículas seminales y se asocia en un porcentaje del 80% a divertículos colónicos. También en algunos pacientes aparecen aneurismas de arterias cerebrales, aneurismas aórticos y valvulopatía mitral. Desde el punto de vista imagenológico vamos a encontrar en los diferentes métodos de diagnóstico la desestructuración del parénquima renal, que es reemplazado por múltiples quistes, el marcado aumento del tamaño de los riñones, como podemos apreciar en estas imágenes de ecografía y tomografía computada en cortes axial y en una reconstrucción coronal. Imágenes de tomografía computada en reconstrucción coronal en el lado izquierdo y una resonancia magnética en secuencia T2 en el lado derecho. Se aprecian en ambos métodos marcado aumento del tamaño de los riñones con reemplazo del parénquima por lesiones quísticas que afectan también al hígado. Con respecto a tumores renales, mencionar que la mayoría de ellos corresponden al carcinoma de células renales, en un porcentaje aproximado del 85%. El 10% son otros tumores malignos como los carcinomas de células transicionales, y en un porcentaje del 5% tenemos tumores benignos como el angiomiolipoma. El angiomiolipoma es un tumor renal benigno que característicamente se presenta en la ecografía como una lesión nodular, sólida, hiperecogénica de bordes regulares y bien definidos, y en la tomografía computada como una lesión hipodensa con densidad grasa debido al contenido del tumor. Entre los tumores renales malignos tenemos el carcinoma de células renales, que a su vez se divide en tres tipos histológicos. Los más frecuentes son el carcinoma de células claras, que representa aproximadamente el 80%, en un 10 o un 15% el carcinoma papilar y en un 5% el carcinoma cromófobo. El carcinoma de células claras, que es el más común, se caracteriza tanto en ecografía como en tomografía computada como una lesión sólida a nivel cortical, que en la ecografía presenta vascularización con el Doppler, tanto a nivel periférico como central. Al estudiarlo con tomografía computada en sus diferentes fases, podemos ver una lesión hipodensa, sólida, cortical, que luego de la administración de contraste en la fase córtico-medular presenta un marcado realce periférico y central debido a sectores de degeneración quístico en su interior. La atenuación del contraste va disminuyendo en la fase nefrográfica y en la fase excretora debido al lavado que presenta el tumor por la abundante vascularización. Estas imágenes corresponden a una tomografía de un paciente que presenta en el polo inferior del riñón izquierdo una lesión sólida hipodensa que, a diferencia del caso anterior, no presenta tanto realce luego de la administración del contraste. El realce en este caso es sutil a nivel periférico, de aspecto mamelonado, lo que sugiere carcinoma renal de tipo papilar. Con respecto a los tumores vesicales, el carcinoma de células transicionales es el más común, representa aproximadamente un 90%. Se presentan ecográficamente, como en este caso, como lesión de tipo polipoide en el interior de la vejiga,
que presentan defecto de relleno. En los túmulos vesicales, en estudios radiológicos podemos apreciar defecto de relleno con alteración de la pared en el estudio de urograma excretor, y en la tomografía computada el marcado engrosamiento de la pared a predominio del lado izquierdo con alteración del tejido graso que rodea a la vejiga.